Hola, somos el Grupo 1 y os vamos a exponer nuestro trabajo sobre la Revolución Mexicana, que como veis, el año de inicio es el 1910 y finaliza, entre comillas, en 1917. Esto lo veremos más adelante. Como veis en el índice, vamos a seguir el siguiente orden. En primer lugar, expondremos una definición del acontecimiento a partir de un eje cronológico con los hechos más destacables. Más adelante veremos las repercusiones que han tenido estos hechos en la actualidad. A continuación veremos esta teoría reflejada en los cuadros materiales culturales que hemos escogido, que como vemos son un poema, un relato, una canción y una película, con la intención de mostrar las diferentes visiones de la revolución. Y por último expondremos una breve conclusión. La Revolución Mexicana fue un conflicto armado que tuvo lugar entre 1910 y 1917, aunque esta última fecha resulta un poco ambigua, pero esto lo detallaremos más adelante. Este acontecimiento estuvo protagonizado por los revolucionarios, que estaban motivados por la convicción de sus derechos. A lo largo de esta exposición mencionaremos algunos personajes clave como Porfirio Díaz, Francisco Madero, Emiliano Zapata, Francisco Villa, llamado Pancho Villa, Victoriano Huerta y Venustiano Carranza. Situamos, pues, el acontecimiento en el siguiente eje cronológico. México se encontraba bajo la dictadura de Porfirio Díaz, hasta que en 1910 estalló la Revolución Mexicana debido a las desigualdades económicas. Un año después, Madero consiguió establecerse en el poder, con el levantamiento de Madero, Orozco y Zapata. Este último se encargó de recuperar las tierras arrebatadas del campesinado con el Plan de Ayala. Poco después, en 1913, tuvo lugar la Decena Trágica, que fue un movimiento contrarrevolucionario que duró 10 días y que culminó con un golpe de Estado en el cual Huerta ascendió al poder. Su ascensión provocó una reacción de los jefes revolucionarios, Carranza y Pancho Villa. Debido a esto, Huerta renunció y huyó del país. Lo sucedido dio lugar al Plan de Guadalupe, donde se convocaron a todas las fuerzas en la Convención de Aguascalientes para elegir a un gobernante. Salió elegido Eulalio Gutiérrez. Carranza desconocía este acuerdo, lo que desencadenó un nuevo conflicto en el que sus partidarios derrotaron la convención para que éste presidiera el país. En 1917 ascendió al poder y se promulgó la Constitución. Esta otorgaba derechos y libertades a los ciudadanos, como una jornada laboral de 8 horas, la abolición de la esclavitud, la igualdad del varón y la mujer ante la ley y demás derechos y obligaciones para los mexicanos. A partir de ese momento, la violencia política continuó con los asesinatos de los principales líderes de la revolución. Por ello, su fecha de finalización es difusa y los estudiosos no se ponen de acuerdo a la hora de delimitar con exactitud el final de la Revolución Mexicana. En cambio, coinciden en que, dejando de un lado el año en que termina el conflicto, la Constitución marca un antes y un después en la sociedad mexicana. La influencia de este acontecimiento en la actualidad es que la Constitución se ha mantenido hasta día de hoy, por lo tanto, sus derechos y libertades. Además, el 20 de noviembre de cada año se celebra el inicio de la Revolución. Por último, es un tema reiterado que se ha utilizado en la literatura y el cine por su gran importancia histórica y social. En la literatura, la Revolución Mexicana provocó el desarrollo de maneras novedosas de narrar la realidad social, y los escritores buscaron vínculos entre su obra y lo social, generalmente a través de cuentos y novelas. En cuanto al principal tema de la literatura de la época y posterior, fue la experiencia de los principales involucrados con la Revolución. Surgieron muchas novelas revolucionarias que contaban los sucesos desde sus inicios y se formó una mayor conciencia colectiva y los escritores comenzaron a producir obras de reflexión y autoconocimiento. Hay diferentes tipos de novelas y una de ellas es la novela revolucionaria. Se trata de una corriente literaria mexicana formada mayoritariamente por autores que vivieron durante este movimiento. Analizaron tanto los antecedentes como los hechos y las consecuencias del conflicto,
Para ello también utilizaron las vidas de los protagonistas de las novelas, pues también ahí se ve reflejado el trabajo de investigación. Otro tipo de novela son las de temática de la revolución, que se basan en acciones de la guerra como las condiciones sociales en las que se desarrolló la Revolución Mexicana. Estos son los materiales culturales que hemos escogido. Como hemos dicho al principio de la presentación, estos materiales muestran diferentes perspectivas sobre la revolución. El poema que hemos escogido es Del pasado remoto, de Salvador Novo. El relato es Dos revolucionarios, de Ricardo Flores. La canción Las soldaderas, de Cecilia Rascón. Y la película Vámonos con Pancho Villa, de Fernando de Fuentes. A continuación vamos a analizar cada uno de los materiales. El primer material que os vamos a presentar es el poema de Salvador Novo, titulado Del pasado remoto, que fue publicado en 1934. Primero trataremos brevemente las cuestiones métricas, ya que lo que nos interesa mostrar es la visión del autor. Entonces, el poema está compuesto por 43 versos variables, sin rima y repartidos a lo largo de 7 estrofas. Este poema realmente es un resumen extraído de un poema más extenso. Del pasado remoto es un poema biestructural dividido por 2 acontecimientos decisivos en la historia de México, que son la independencia de México y la Revolución Mexicana. El yo poético lo que intentará es mostrar a lo largo de toda la composición la melancolía por aquellos tiempos en que los mexicanos se aferraban a ese sentimiento revolucionario y que ahora han sido olvidados, tanto los combatientes como los propios sentimientos. Las primeras 3 estrofas hablan sobre la independencia de México, con una referencia a los conquistadores áureos, es decir, los colonos, que se apropiaron de esta nueva tierra, imponiendo así su religión, representado por las cruces, y matando a los nativos, representando por los huesos, como vemos subrayado en el poema. Es aquí también cuando aparecen elementos culturales propios de este país, como la pirámide de Teotihuacán. Además, también vemos reflejados los 3 conceptos en los que hace hincapié el poeta a lo largo de toda la composición. Estamos hablando del tiempo, el paso de este y del silencio que provoca. Esto se muestra en el verso Pasa el tiempo en silencio, que ambos crecen como hojas y con ellas también crece el polvo sobre las tumbas de los héroes indígenas que se enfrentaron a esos conquistadores áureos. El poeta lo que quiere transmitir a través de esta imagen es que el tiempo se tiene que cuidar y hay que conservarlo, porque junto a él se encuentra la memoria, y si la descuidamos es cuando entonces crece la hierba y se llena de polvo. Este último concepto de la memoria, o mejor dicho, memoria histórica, se ve reflejado en los versos Nuestros héroes han sido vestidos como marionetas, es decir, muñecos que han quedado ligados a las órdenes de los libros de historia, tanto los héroes de la independencia de México como los de la Revolución Mexicana. A estos últimos, el poeta les asigna una característica más, aparte de marionetas, y es que dice que van vestidos con palabras sinaléticas, como si fueran presos. ¿Y por qué? Porque les acusa de su cometido en la guerra. En esta parte se mencionan las figuras más representativas de la revolución, como son Villa, las soldaderas, pero también elementos relacionados con las armas, como las cartucheras y los mausers. También hay imágenes de los campesinos, como el sol, las mazorcas, pero también del proletariado, sirena de la fábrica, ritmo de los martillos. Y no es de extrañar esta aportación de imágenes para construir la clase social que encabezó la revolución, ya que nos encontramos delante de un poema proletario. Sin embargo, Novo divide este colectivo para mostrar los distintos propósitos que tienen los diferentes miembros de esta clase social, pero que al mismo tiempo también muestran las primeras desigualdades internas que ya empezaban a emerger a principios de la revolución. Se podría decir que existen 3 estratos: los que pueden acceder
a una educación que están al servicio del gobierno, los que económicamente pueden permitirse medios de comunicación, como es la radio, y los que trabajan en las fábricas donde adquieren los folletos revolucionarios. Por lo tanto, nos encontramos aquí con una visión melancólica ante la banalización de acontecimientos importantes de este país, y esto se le achaca al paso del tiempo, que va ligado al olvido del sentimiento revolucionario, luchador y patriótico de sus antepasados. El relato Dos revolucionarios de Ricardo Flores Magón muestra dos concepciones distintas de la revolución, ya que se describe un encuentro entre un revolucionario viejo y otro moderno. El autor nos muestra cómo el joven se dirige a luchar con ilusión, mientras que el mayor siente desengaño al volver de allí. El relato se enmarca con el elemento del sol, ya que aparece tanto al principio como al final del texto. Este simboliza al revolucionario viejo, ya que el autor indica que se hunde irremisiblemente y es derrotado, algo con lo que el mismo personaje coincide, ya que describe posteriormente su desgaste mental y físico tras haber luchado, algo que concibe como una especie de derrota. Encontramos las descripciones de los dos protagonistas, y el autor muestra así las marcas que ha dejado en cada uno de ellos la revolución. Los dos presentan un traje raído. Sin embargo, el revolucionario viejo tiene un rostro pálido y sin tersura, mientras que el moderno muestra un rostro luminoso y lleno de vida. Esto también simboliza sus actitudes con respecto a la lucha por sus ideales. El desgaste del viejo no es solamente físico, sino también mental, ya que explica al joven que solo trae desengaños de la revolución, y le advierte de que no vaya, que acabará como él, maltrecho de cuerpo y espíritu. Este apunte resulta significativo, porque el autor nos muestra la manera en que cree que los antiguos luchadores afrontaron la revolución al volver de ella. Además, el revolucionario viejo explica que lucharon porque los pobres sufrían la tiranía del gobierno. Un hombre les prometió un cambio y lucharon con él. Sin embargo, al ganar la lucha, el nuevo gobierno se aprovechó de ellos y advierte al joven de que no arriesgue su vida por un nuevo amo. El autor remarca así el desengaño y la derrota que siente el hombre mayor después de haber luchado. Después encontramos la explicación del joven, que indica que va a la guerra de forma distinta. La nueva generación quiere conquistar la libertad y explica que ellos lo conseguirán porque van a atacar la raíz del problema, el derecho de propiedad, que consiste en arrebatar la tierra de los nuevos amos y entregarla al pueblo. Además, el joven explica que los revolucionarios anteriores a su generación, como la del viejo, se habían propuesto acabar con tal árbol, pero lo único que conseguían era, tras derribarlo, que creciera y se robusteciera. El autor nos presenta, mediante la utilización de una metáfora de un árbol y su raíz, lo que considera que es la causa de que nunca se consiga la libertad absoluta, que siempre se luchaba por un nuevo amo que les diera derechos y no para que el propio pueblo los consiguiera. Así, Flores Magón nos muestra la concepción del revolucionario moderno, optimista e ilusionado, mientras que el viejo revolucionario vive en el desengaño y la derrota. Esto se muestra con más claridad cuando el autor introduce, para terminar el relato, el motivo del sol, del que dice que se había hundido e herido por la mano gigantesca que lo atraía al abismo, teñido de sangre. El revolucionario viejo termina la conversación identificándose así con este. Como el sol, yo también voy a mi ocaso. Mientras, el revolucionario moderno continúa para luchar por sus nuevos ideales. El autor remarca de esta manera la universalidad de la lucha, los sentimientos de los revolucionarios viejos que se habían hundido sin tener otra opción, como el sol que por ley de vida debe desaparecer cada día. Por ello el hombre se identifica con este y asume su estado. El relato resulta interesante, ya que nos muestra dos concepciones distintas de una misma lucha por el bien común, y el autor da voz a distintas generaciones para explicar y mostrar los sentimientos de todo tipo de revolucionarios que han arriesgado su vida por derechos comunes, mediante el diálogo directo. Además, el autor explica lo que considera la causa de la constante lucha, el derecho de propiedad que los revolucionarios modernos quieren atacar
para que el pueblo sea así el que consiga por sí mismo las cosas por las que han luchado. También, además del diálogo entre los dos personajes, encontramos al principio y al final del relato la intervención del narrador, que mediante el símbolo del sol explica gráficamente la identificación de éste con los sentimientos del revolucionario viejo. Ricardo Flores Magón presenta así un texto fácil de interpretar en el que se puedan entender las distintas concepciones del acontecimiento histórico de la Revolución. Hemos elegido la canción Las Soldaderas porque reivindica y reconoce el papel esencial de la figura femenina en la Revolución Mexicana. Consideramos que es un ejemplo perfecto de la variedad de perspectivas que hemos comentado, pues no se trata solo de distintos bandos como hablábamos hasta ahora. Gracias a testimonios como este, también encontramos representación de colectivos que no solían tener en cuenta. En este caso, el de las mujeres que participaron en la guerra, tanto vigilando por las noches en el frente como cocinando. También cuidando a quienes resultaban heridos o a los niños que tenían que quedarse en casa. A veces, incluso hacían de espías para conseguir información del bando contrario. Estas mujeres recibían el nombre de soldaderas o adelitas. Esta última designación se debía a Adela, que gracias a su labor ha pasado a ser una de las grandes leyendas históricas de la Revolución. A pesar de que fueron de vital importancia durante este periodo, se cambió la consideración que la sociedad tenía sobre ellas. En vez de tratarlas como valientes, se las etiquetó de poco femeninas y agresivas. Se las dejó de ver como seres débiles, pero la nueva visión mantenía esta connotación negativa que se asociaba al género femenino. En la canción nos encontramos con una de estas mujeres contando a su nieta cómo vivió junto a sus padres la revolución. Observamos así la importancia de la transmisión oral del sentimiento revolucionario. Al fin y al cabo, en los libros se cuenta una perspectiva de la historia y se omiten muchas otras, en este caso la de las mujeres. Las soldaderas nos sitúan la casa de una familia campesina desolada tras la pérdida del padre. Este ha muerto en el frente y ahora han de salir adelante sin él. La protagonista pregunta a su madre qué está ocurriendo y ésta le habla de ideales y de la guerra. Poco después marchan al frente. A continuación, resalta el papel que desempeña su madre en la rebelión. Finalmente, ensalza a todas las mujeres soldaderas que han sido olvidadas por la historia a modo de homenaje y de reconocimiento por sus logros. Como veis, hemos seleccionado algunas de las estrofas más importantes y significativas de la canción, puesto que es bastante larga. Dejamos también el link en la bibliografía para que podáis escucharla. El primero de los fragmentos que hemos seleccionado hace referencia a que a pesar del dolor que conlleva la muerte del padre, deben seguir luchando en la rebelión. Nos indica que en tiempos de revolución una familia de clase baja no puede permitirse perder tiempo con sus lamentos, puesto que la guerra es una causa mayor. El segundo y el tercero nos remiten a cómo las madres tenían que hacerse cargo de sus hijos en pleno conflicto. Se convertían en escudos humanos, como bien dice la protagonista. La figura de la mujer en una trinchera durante aquella época nos puede resultar impactante, más si es con niños a su cuidado, pero también entendemos a la madre como ese símbolo de protección. Ellas se iban a la guerra, papel de los hombres asignado por la sociedad, pero no dejaban de ser madres y esposas. Su papel. Básicamente duplicaban lo que entenderíamos por deberes de la mujer, pues hacían tanto los suyos como parte de los que ellos tenían asignados. Algo que muestra de forma visual esto son las fotos que hemos escogido y también este tercer fragmento, donde observamos a diferentes mujeres con niños, armas y faldas. El cuarto hace referencia a la valentía de todas las mujeres soldaderas, puesto que no tenían miedo a nada, ni a que, como dice la canción, una bala les partiera el corazón. Y el último de ellos es el canto que homenajea a las mujeres que, a pesar de haberse ganado el respeto de todos por su labor, han sido olvidadas.
Por último, hemos elegido la película Vámonos con Pancho Villa, ya que se trata la crítica y la idealización de la revolución junto a la figura histórica de Villa desde el punto de vista de un grupo de campesinos. Aparecen canciones mexicanas como La Cucaracha, una de las canciones más cantadas por las tropas de Pancho Villa, la cual fue modificada a modo de crítica, Adelita y Si me tengo que morir mañana. Esta última simboliza la importancia de la causa y el honor antes que la vida. Un grupo de 6 campesinos conocidos como los Leones de San Pablo deciden unirse al ejército de Pancho Villa, al cual idolatran ciegamente. Pero poco tiempo después de alistarse se dan cuenta de que ni la revolución ni Villa son como lo pintan. Al principio, el conflicto es aparentemente bastante inocente y superficial, consecuencias bélicas que no son del todo convincentes. Los protagonistas parecen no tener miedo a la muerte. La idealización acaba en decepción al conocer al verdadero Villa y 5 muertes de los 6 Leones de San Pablo. Máximo Perea, Martín Espinosa, Miguel Ángel, Botello y Rodrigo Perea. Cada una de las muertes simbolizan ese fanatismo. Máximo Perea muere saludando a Villa como muestra de que ve en él una figura superior. Martín Espinosa muere al grito de ¡Viva Villa! Rodrigo Perea muere diciendo que por fin ha conseguido morir en batalla y Botello se suicida por honor mientras los demás se burlan de él. Finalmente, el único que sobrevive es Tiburcio, el cual ha sufrido la muerte y humillación de todos sus compañeros y acaba desengañado. Podemos ver en la película que Villa no está representado objetivamente como un ídolo, sino como un dictador, y a diferencia de lo que se estudia en la historia de México. Es un hombre que exige mucho de sus tropas, pero en cuanto alguno de sus soldados convalece, se lo quita de encima sin mayor aplomo, y lo vemos en el episodio de la viruela, cuando Villa, sin trastaballar, manda matar a Miguel Ángel para que no contagiara al resto de las tropas. Después, al acercarse el final, se puede cuestionar ese fanatismo ciego hacia Villa y el luchar por luchar, ya que lo que más les importaba a los Leones de San Pablo era el honor y el aportar a la revolución, aunque eso signifique su muerte, y es lo que pasa, puesto que 5 de los 6 murieron y el último acaba desengañado completamente. No tenían más motivo que el seguir a Pancho Villa y obedecer sus órdenes. Y después, con la muerte de Miguel Ángel, que fue matado por su propio amigo, nos damos cuenta de que las vidas de los soldados no son importantes para el caudillo, sino que son solo peones para su propia causa. Y a lo largo de la película se muestran momentos históricos importantes de la revolución, así como la toma de Torreón o la expedición punitiva, con tal de acercarnos más a ella, y estas nos muestran el saldo mortal de la revolución. Bueno, como hemos podido ver a lo largo de la presentación, la Revolución Mexicana tuvo y tiene una gran importancia, ya que aquellos que lucharon consiguieron mejorar los derechos y las libertades que continúan a día de hoy presentes en la sociedad mexicana, lo cual supuso un avance, como vemos, marcó un antes y un después. En esta exposición hemos podido ver diferentes puntos de vista sobre el acontecimiento, que son estos 4 que hay aquí marcados, que son la melancolía que expresa Salvador Novo por el tiempo pasado de la Revolución, la cual a día de hoy apenas se menciona, tal y como explicábamos en los versos. Crece el tiempo en silencio, que agita apenas la palabra. Por otro lado, en el relato de los 2 revolucionarios de Ricardo Flores, vemos 2 ideales completamente opuestos que pertenecen a 2 hombres de diferentes generaciones que dialogan sobre lo que es mejor, si ir a la guerra o quedarse en casa, lo cual demuestra 2 puntos de vista diferentes, pero completamente diferentes, en un mismo relato. Después, en Las soldaderas, de Cecilia Rascón, hemos visto que se nos muestra el papel imprescindible de las mujeres en la Revolución, ya que aparte de cuidar, alimentar y proteger a las familias,
algunas también lucharon, fueron a la guerra. Y por último, en la película Vámonos con Pancho Villa de Fernando de Fuentes, se refleja la devoción que sintieron algunos revolucionarios por un personaje que carecía de sentimientos y empatía y simplemente se preocupó por sus propios intereses.